Se llama heme aquí. ¿Sabe? Es muy fácil creer, y se nos dice también de muchas maneras, que creer en Dios solamente es decir yo creo, y es algo muy simple decir yo creo. Pero en medio de las situaciones que vivimos, ese decir creo nos cuesta, no se entiende, y queremos en nuestra humanidad tener algo que nos lleve a creer, algo que nos lleve, que se pueda palpar para poder llevarlo a la acción y poder decir sí, estoy creyendo en un Dios que ha hecho. Y es muy fácil decir, es simple decir yo creo en Dios, es simple decir, como dijeron ahorita, heme aquí, Señor. Aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Aquí estoy dispuesto a escuchar tu voz. Eso es realmente fácil decirlo. Pero sabe, en la palabra hay una enseñanza sobre Abraham. Cuando el Señor ya le dio su hijo, cuando ya le dio lo más esperado, cuando le dio lo más anhelado en su corazón, el Señor lo llama y le dice, Abraham, Abraham. Y le dice, Abraham, heme aquí. O en otras versiones, estoy aquí. Y sabe, Abraham nunca, me imagino yo, porque como madre lo puedo entender, jamás imaginó lo que venía después de él decir, heme aquí. Jamás tuvo que pasarle por la cabeza que lo que le iba a pedir el Señor después de decirle, aquí estoy, dime qué quieres que haga para ti. En lo que nunca se podía imaginar era que Dios le iba a pedir lo más preciado para él, y era a su hijo. Y sabe, es fácil decir aquí estoy, Señor. Es fácil decir yo voy a hacer todo lo que tú quieres que yo haga. Pero cuando el mandato de Dios es dame lo que yo te he entregado. Porque por el Señor pasaba y era que veía a Abraham muy feliz, deleitándose con su hijo, muy agradado. Y Dios no quería perder esa honra o ese amor, porque él era celoso y no quería perder esa cercanía con Abraham. Pero le pide, hace probar la fe de Abraham en medio de ese proceso. Y eso pasa en nuestra vida. A nosotros por mucho tiempo se nos dijo que íbamos a hacer iglesia. Pero le voy a decir, es muy fácil decir lo vamos a hacer. Es muy fácil decir y creer que Dios en todo momento va a estar. Pero cuando Abraham iba de camino a llevar a su hijo, hay algo que me impacta con él, y es que a pesar de que lo iba a entregar, él en su corazón tenía la certeza, porque así se lo decía a su hijo, en el momento oportuno Dios dará el cordero que vamos a sacrificar. En el momento necesario, el momento del sacrificio, el Señor proveerá el cordero que vamos a sacrificar para su ofrenda. Pero es doloroso, es confrontante, inquieta nuestra vida, inquieta nuestra estabilidad, inquieta nuestra seguridad, inquieta lo que por siempre ha sido tu protección y tu estabilidad. Porque para Abraham fue Isaac. Pero si vamos a la tsunamita, la que les comenté una vez, la tsunamita era una persona adinerada en la ciudad, reconocida en su medio, reconocida en su lugar. Quizás era una persona, familia influyente. Pero esta mujer, hubo un momento en que el profeta, después que le logra resucitar a su hijo, le dice: el tiempo en Israel va a ser de hambruna por 7 años. Y el Señor te dice: vete de este lugar a la tierra de los filisteos. Y sabe, el Señor le pidió a ella que pudiera entregar lo que le daba estabilidad: su casa, su trabajo, su familia. En ese momento la tsunamita era una mujer ya viuda, su esposo había muerto. Pero le tocó soltar algo para seguir la dirección de Dios y creer que donde iba a estar, en una tierra que no era de Dios, que no pertenecía y no creían en Dios, el Dios allá la iba también a sostener.
Y sabe, en ese momento la vida de la tsunamita tuvo que tambalear, porque el profeta le dijo a ella: vete de aquí, porque va a haber un tiempo en que la presencia de Dios no se va a manifestar para bien tuyo. Va a haber un momento aquí en el que va a haber una sequía, escasez, va a haber tristeza, va a haber dolor, pero el Señor ha conocido tu vida, ha conocido tu amor hacia Él y quiere resguardarte y necesita protegerte, y te dice que te vayas. Pero te voy a decir algo: al profeta Dios no le dijo que se fuera de ahí. El Señor va a pedir cosas diferentes a cada uno de nosotros en medio de situaciones diferentes. Situaciones que de pronto en la hambruna que iba a presentarse en el pueblo de Israel, al profeta no lo iba a dañar, pero a la tsunamita la podía dañar. Y el Señor permite y direcciona a la tsunamita para que se vaya a otra nación. Pero en medio de eso, no sé cómo sería el tiempo de la tsunamita en esa ciudad, en ese país, porque no es fácil dejar lo que para ti es seguro y estable. No es fácil dejar todo lo que tú tienes como certeza de lo que Dios ha hecho y lo que tu corazón siempre ha querido tener, y el Señor por fin lo concedió. Dice la palabra en Segunda de Reyes: Eliseo habló con la mujer a cuyo hijo él le había revivido y le dijo: tú y tu familia deben mudarse a otro país, porque el Señor ha decidido que va a haber una hambruna aquí. Durará unos 7 años. Así que la mujer hizo lo que el hombre de Dios le había dicho. Se fue a vivir con su familia a la tierra de los filisteos por unos 7 años. Después de ese tiempo regresó a su tierra. Repita conmigo: después regresó a su tiempo, a su tierra. Y ha llegado el tiempo de que podamos regresar a volver con Dios a nuestra situación, no anterior por las glorias pasadas, sino a tener esa intimidad real con Dios. Porque le voy a decir, la tsunamita no cuestionó a Dios, obedeció su dirección, obedeció su mandato, obedeció lo que el Señor quería. Pero quizás en mucho tiempo allá con un hijo en brazos, sin saber a dónde ir y ni saber qué hacer, pudo sentir la presencia de Dios, pudo creer en que Dios la iba a sostener, sí, pero le tocaba empezar de cero. Y muchas veces a ti te sacan del trabajo y te toca empezar de cero. La diferencia es que tienes deudas. La diferencia es que tienes más responsabilidades que antes. Quizás muchas veces el Señor te ha dicho: tienes que salir de ahí, tienes que entregarme, porque tú has dicho que tú crees en mí. Tú has dicho que yo soy tu proveedor, que yo soy quien te sustenta, que yo soy quien te acompaño. Tienes que soltar esa relación, porque no te va a hacer bien, porque te va a traer inseguridad, te va a traer muerte, te va a traer destrucción, te vas a morir de hambre. Pero saben, nos cuesta mucho, por más que digamos heme aquí, soltar eso que no nos va a dejar avanzar delante de Dios, que no nos va a dejar crecer. La tsunamita, su situación por allá no tuvo que ser fácil, pero ella aceptó ir por obedecer a Dios, por obedecer y creer que en medio de ese camino el Señor la iba a proveer. Abraham sabía que cuando iba camino a hacer el sacrificio, que el Señor, solo él y el Señor sabían que él le había pedido lo más preciado, su hijo. Pero él sabía que en medio del camino, porque conocía a Dios, sabía que no iba a permitir que algo que él amara tanto lo iba a matar para honrarlo a él. Él estaba en su corazón con la disposición de hacerlo, pero él tenía la convicción de que ese Dios le iba a proveer el cordero que iba a ser sacrificado. ¿Tienes tú la convicción de que aún en medio de tu situación difícil el Señor te va a sustentar y el Señor te va a levantar y el Señor te va a proveer lo que tú necesitas? Porque sabe, la palabra en Hechos 6 dice, en Hechos 6, 9, espérenselo. Ay, no la encuentro. Me llama la atención porque ella estaba recargada por el tiempo de intimidad que había tenido con el Señor.
por el tiempo de cercanía que ella había tenido con el Señor. Hechos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El Señor cuidaba de la tsunamita por todo lo que ella había dado en tiempo pasado al siervo de Él. Y nosotros muchas veces tenemos recarga de Dios en nuestra vida, que nos hace aguantar, que nos hace sostener, que nos hace permanecer y resistir. Pero muchas veces esas recargas se acaban. Muchas veces esas recargas nos hacen desfallecer. Porque cuando no volvemos a esa intimidad con Dios y a resguardarnos con Él, esa gasolina se va acabando. La palabra enseña que gracias a lo que ella permaneció con Dios en intimidad, guardó su vida en medio de la temporada de necesidad en Israel, y por eso la manda a otro lugar. Yo no sé cuál es la situación en la que tú vives el día de hoy. Nosotros como iglesia, como familia, la situación que estamos viviendo no es fácil. No ha sido fácil desde el 1 de enero. Ha venido una tras otra batalla a nuestra casa. Pero sabe, muchos años atrás dijimos: heme aquí, Señor. Mucho tiempo atrás dijimos: estamos dispuestos a hacerlo. No sabíamos todo lo que podía venir. No sabemos lo que va a venir. Pero lo que tiene en nuestro corazón la certeza es que hemos conocido a un Dios vivo. Es que hemos conocido un Dios que ha sido nuestro escudo protector. Es que hemos conocido un Dios que ha sido nuestra defensa. Y que si nos dio glorias pasadas, no se va a quedar en las glorias pasadas. Que si te dio un matrimonio, un hijo, una felicidad que tú creías nada, nunca nadie te la iba a dar, Él no va a dejar de dártela porque haya una situación de hambruna. Él va a resguardar tu casa, tu familia. Pero lo más chévere y bacano de esto, la palabra dice que cuando pasaron los 7 años, la tsunamita vuelve a esa ciudad, vuelve a Israel. Y ella quizás vuelve diciendo: ¿ahora qué voy a hacer? El tiempo de la recarga ya se me acabó. El tiempo de la situación en la que yo podía sostenerme allá se me acabó. Pero yo necesito volver a mi tierra. El profeta fue claro y dijo: 7 años va a durar la necesidad. 7 años va a durar la hambruna. 7 años va a durar la escasez y la sequía. Ella sabía, conocía tanto de Dios, que sabía que 7 años ya habían pasado y era el tiempo de regresar. Toma camino y regresa. Pero ahora hay algo que ella dejó allá y necesitaba rescatar, volver a tener. Y era su casa, eran sus bienes, era su finca, su ganado, de lo que ella vivía, lo que quizás su esposo le dejó cuando murió. Pero ven acá, yo me fui 7 años de aquí. Ahora, ¿dónde tengo que llegar? ¿A dónde me voy a dirigir? ¿Quién me va a conocer? ¿Quién va a saber de mí? ¿Cómo voy a devolver, a recoger o a regresar a mi vida lo que tenía antes? ¿Qué habrá sido de eso? Pero sabe, la palabra dice que cuando ella regresa a la ciudad y va a donde el rey, la palabra dice que el rey estaba hablando con el siervo de ese tiempo, del profeta. Y había una situación entre el rey y el profeta que no creía mucho en lo que él hacía, pero el rey quería conocer de esas maravillas que el profeta Eliseo había hecho en esa ciudad, en esa nación. Y dice la palabra que el siervo empieza a decirle todas las maravillas que el profeta Eliseo le había sucedido en esa nación. Pero cuando la mujer tsunamita llega donde el rey, a su presencia, quizás sin saber cómo presentarse delante de él, el siervo le estaba diciendo que el profeta había resucitado al hijo de una mujer que cuidaba de él cuando él llegaba a esa ciudad. Y en ese momento la mujer irrumpe esa conversación y el siervo le dice al rey: rey, esta es la mujer y el hijo del cual yo te estoy hablando. Esta es la mujer y el hijo del cual el profeta resucitó.
Esta es la mujer de la que yo te estoy diciendo. Vi cómo el Señor pudo obrar en ella y levantar de los muertos a su hijo. Cuando tú y yo tenemos siquiera diferentes situaciones y no sabemos quién va a ser nuestra defensa, yo quiero decirte, hay mucha gente que ha visto tu vida, que ha visto tu testimonio, que sabe cómo ha cambiado tu vida y que aunque tú no tengas fuerza para decir lo que Dios ha hecho en ti, hay mucha gente que va a testificar de lo que ve que Dios ha hecho en tu vida. Y esa gente es la que va a ser abogado entre tú y el rey, o lo que tú necesitas solucionar, para que puedan evidenciar que en ti sí hay un Dios vivo, para que puedan evidenciar que en ti sí existe la oportunidad y el milagro del Espíritu Santo, para que puedan experimentar que todo lo que ha sucedido en tu vida ha sido para glorificar a Dios, y porque Dios ha estado contigo, porque tú has buscado primeramente su presencia, porque has buscado primeramente su reino y su justicia, porque has sido fiel hasta la muerte con Él, porque a pesar de una y otra circunstancia, tú has permanecido en intimidad con Él. Y en medio de eso no va a haber nadie que pueda burlar tu situación. No va a haber nada que pueda desalojarte de lo que te pertenece. No va a haber nada que pueda sacarte del propósito que Dios tiene contigo. Habían pasado 7 años en lo que quizá nadie hablaba de la tsunamita. Nadie conocía quién había sido esta persona, pero había quedado un siervo del profeta que podía evidenciar y testificar lo milagroso, lo que hizo el Dios por medio del profeta a esta mujer. Y sabe, quedó tan aterrado y asombrado el rey, quedó tan impactado de esas maravillas que el siervo le contaba, que enseguida le dijo a la mujer: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres? ¿Por qué vienes a este lugar? Y hoy quiero preguntarte a ti, ¿para qué vienes a este lugar? ¿Para qué vienes a buscar de la presencia de Dios? ¿Qué es lo que necesita tu corazón hoy que el Señor te devuelva, que el Señor te entregue, que el Señor te restaure, que el Señor te dé por primera vez quizás para ti? ¿Qué necesitas tú hoy? Porque sabes, ya hubo alguien que delante de Él te dio justicia. Ya hubo alguien que delante de Él intercedió por ti. Ya hubo alguien que delante de Él murió por ti. Ya hubo alguien que delante de Él te hace ver limpio, sano y salvo, para que puedas acceder a todo lo que Él tiene para ti. Entonces, ¿a qué vienes hoy? ¿Cuál es tu petición para decirle al Señor: heme aquí, estoy dispuesto? Pero sabes, quizás tengo muchas situaciones difíciles, pero necesito que tú devuelvas todo lo que me pertenecía: la paz, la tranquilidad, la seguridad, la protección. Porque cuando estamos estables en algo, nos cuesta soltar eso que nos da seguridad. La palabra dice que el rey le dijo: cuéntame por favor, ¿qué necesitas? El rey le preguntó a ella lo que quería y luego le asignó a un funcionario para que se encargara de que se le devolviera todo lo que pertenecía a ella. Que se le devolviera todo. No era que solo se le devolviera su casa. No era que se le devolviera un cuarto. No era que se le devolviera un espacio en la ciudad. No, el rey quedó tan maravillado de quién era esta mujer y de lo que el Señor había hecho en ella, que pidió que le devolvieran todo. Pero a eso añádale esto y dice: todo lo que le pertenecía, inclusive todas las cosechas producidas desde que se fue de Israel hasta el día que regresó. El tiempo en el que tú no has recibido, si se lo va a dar, déselo fuerte a Dios. Porque su presencia está en tu vida, en tu corazón. Y el Señor te dice hoy que no importa si te fuiste lejos de su presencia. No importa si te tomaste un espacio para deleitarte en tus placeres.
No importa si te tomaste un receso de vacaciones, porque todavía no me quiero meter de lleno a servirle a Él, ni a honrarlo, ni pertenecer a su familia al 100 como hacen otras personas. No, Señor, yo lo quiero hacer de manera pausada. Yo quiero primero recibir, después quiero servir, después, y así paso a paso. No importa si tú lo has condicionado así, pero aún en ese momento el Señor ha cuidado de ti y te ha resguardado. Pero la promesa que hoy el Señor te da es que cuando regresas a su presencia nuevamente, cuando vienes a buscar su voluntad, cuando vienes a entregar tu vida a Él, sin condición, sin argumento, quizás con mucho temor de no saber qué va a pasar, pero teniendo la certeza de que Él va a direccionar tu vida, el Señor te dice: todo lo que tenías te será devuelto, pero aún lo que has perdido en ese tiempo de vacaciones que tuviste, se te va a devolver hasta hoy que has regresado. Porque en mi misericordia te he rescatado, en mi amor por ti te he resguardado, y en mi amor y fidelidad de quien soy yo, he guardado lo que te pertenece para entregártelo directamente a ti. La palabra dice que el rey encargó a un funcionario, y al que tuvo que encargar fue alguien muy mano derecha de él, para que de verdad le pudiera dar exactamente lo que le pertenecía y aún más lo que se había producido en el tiempo en que ella no estaba. El Señor ha conocido tu corazón. El Señor es quien ha plantado su semilla en ti. El Señor sabe de qué estás capacitado y qué puedes soportar. Por eso fue capaz de pedirle a un Abraham lo más preciado para él, que fue su hijo. Por eso fue capaz de pedir y direccionar a la tsunamita y decirle: tienes que irte. Como les decía al profeta, no lo mandó a salir de esa ciudad, pero a ella sí. Hay situaciones en las que el Señor te ha sacado. Te ha sacado para protegerte, y tú has permitido que se te quede en el corazón el por qué me sacó, el por qué no estoy allá. Cuando trabajaba allá era mejor, cuando vivía con fulano era mejor, cuando tenía mi relación con alguien era mejor, cuando estaba a mi manera era mejor. Pero el Señor hoy te dice que es más fácil decir: aquí estoy. Es más fácil que te sometas a mi voluntad, que puedas conocerme a tal punto que puedas diferenciar entre mi voz y la de otra persona, y entender cuando soy yo quien te llamo, cuando soy yo quien te dice: ves, ven, vete, sal, monta, habla. Pero para eso, mis queridos, necesitamos conocer a Dios. No podemos conocer su voz si no buscamos hablarle. No podemos conocer su manera de actuar si no conocemos la profundidad de su corazón. No podemos saber de qué manera actúa, aunque tenga muchas multiformas de hacerlo, si no empezamos a acercarnos a Él y a entrar a lo profundo de Él, para poder creer que Él no nos va a abandonar, no nos va a soltar, sino que por el contrario nos va a resguardar. Amén.